Amor sin reservas. Hemos sido creados por un Dios y Padre que nos ama sin reservas, que su amor es incomparable y que en Él mismo radica la plenitud del amor. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Su amor es perfecto, fiel, eterno y muy paterno. Todos necesitamos sabernos amados, sabernos parte de una familia y así tener un sentido de pertenencia. Algunos tuvimos la oportunidad de vivir en casa al lado de nuestros padres. Otros, tal vez, solo contaron con la presencia materna o paterna. Otros más, definitivamente, no contaron con un hogar. Pero todos, sin discusión alguna, tenemos hambre de amor y pertenencia. Todos necesitamos sabernos amados, lo cual es muy reconfortante a un corazón sediento de amor. Pero también todos necesitamos aprender a amar. Necesitamos saciar el hambre y sed de alguien más, tornarnos así en bendición. Hemos sido creados para dar sin reservas, a manos llenas. Si lo miramos bien, recibimos más de lo que merecemos y muchas veces ni siquiera damos en la misma medida que recibimos. Dios nos ama sin medida. Es un Padre que nos ama sin reservas. Mi esposo y yo tenemos 20 años de casados y hace ya 17 años atrás esperábamos con muchas ansias ser papás. Platicábamos sobre cuántos hijos queríamos tener, cuáles serían sus nombres, nos imaginábamos cómo serían sus rostros, si los llevaríamos a nadar, a jugar fútbol. Muchos sueños, muchos planes que no llegaban. Y así pasaron los días, pasaron los meses. Queríamos en verdad ser papás. Y un día platicamos sobre el punto de adoptar. Algunos lo ven como su única opción para ser padres. Otros insistimos porque fuera nuestra última opción. ¿Sabes? Como seres humanos somos tardos, lentos para comprender que todo el tiempo estamos adoptando ideas, adoptando modas, adoptando nuevos amigos, adoptando nuevos compañeros de trabajo, adoptando una familia, adoptando, teniendo un sentido de pertenencia. Pero, ¿qué tal escuchar que tú y yo hemos sido adoptados por Dios? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta versión que te acabo de leer es la Reina Valera, pero fíjate, te voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, la misma cita. Y dice así: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios
nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad. Cuando mi esposo y yo platicábamos sobre adoptar para entonces ser padres, de pronto, en algún momento, sin estar buscando ni planeando, llegó nuestra primera hija, Ana. Pero qué increíble es leer que Él nos decidió adoptar como hijos suyos a través de Jesucristo. Y también leer que esto Él ya lo tenía planeado, que era a su gusto hacerlo. Sabes, Él nos decidió adoptar, quiso adoptarnos, según el puro afecto de su voluntad, porque nos vio necesitados de un Padre, necesitados de cuidado, necesitados de dirección, necesitados de su perdón, necesitados de su amor, necesitados de una familia en Él, necesitados de su pertenencia. Según el puro afecto de su voluntad, Él nos ha adoptado a través de Jesucristo. Fíjate que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, hay una clave que tú y yo debemos de saber, comprender y recibir con todo el amor de Dios, que es esta. Dice: pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho o el permiso de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Esto está en Juan 1, versículos 12 y 13, en la versión Palabra de Dios para Todos. Sabernos aceptados, adoptados por Dios mismo, porque Él así lo ha querido, porque es su deseo, su voluntad, el afecto propio de su voluntad, nos debe de llenar de sumo gozo. ¿Sabes? Nos hace sus hijos para que vivamos delante de Él, en Él y con Él, y no nos sintamos más solos, apartados ni huérfanos. Y nuestra condición delante de Él, sin haber sabido de su perfecto amor, de su perfecta voluntad y aún de su adopción, es que nosotros mismos nos veíamos sin la propia capacidad de acercarnos a Dios, ni mucho menos sabernos amados por Dios. Y todo porque el pecado traía culpa a nuestra vida y a nuestro corazón. Qué increíble es leer en Efesios capítulo 1, versículo 6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención o perdón por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y la palabra gracia quiere decir regalo. Realmente tú y yo, el día de hoy, sabernos amados, perdonados por Dios y principalmente adoptados a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo, debe de darnos un profundo sentimiento de pertenencia. Somos de Dios, creados por Él y para Él. Y Él nos permite ser hechos sus hijos. El día de hoy, lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer en Jesucristo, aceptar el amor de Dios y recibir a manos llenas su amor, su perdón, su salvación, su cuidado, su dirección y también un lugar en su familia, un lugar en su casa. Permítete ser amado por Dios, para que Él entonces también te enseñe cómo debes de amar a otros y de la misma manera tú puedas adoptar a otros, no solamente como hijos físicos, sino como hijos espirituales. Tú puedas adoptar a todos aquellos que te rodean y amarlos de la misma manera y en la misma medida que Dios te ha amado y te ha recibido. Por eso tú y yo podríamos aprender
a amar completamente, porque si hemos recibido el amor de Dios en la misma medida que Él nos lo da, nosotros podríamos amar a los demás en la misma medida como Dios nos ama a nosotros. Pudimos no haber tenido papás, pudimos haber sido despreciados por alguien que querríamos o quisiéramos que nos pudiera amar, pero sabes, el día de hoy, tú y yo podemos ser sanados en nuestro corazón y sabernos completamente amados por Dios. Lo principal es que te dejes amar por Dios para que en la misma medida puedas amar a otros sin reservas, sin medida, y podamos vivir en ese amor perfecto que Dios nos da a ti y a mí. Solamente nos basta creer. Cree en Él con todo tu corazón. Cree en su amor perfecto y eterno para ti.